¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Dagmar Till, soy la directora de Fundamedios en los Estados Unidos. Quiero darles la más cordial bienvenida a este foro, a este panel, a esta discusión de esta tarde, a nombre de Voces del Sur, nuestra organización, nuestra red de organizaciones en 14 países que trabajamos por la libertad de expresión. En esta ocasión vamos a abordar un tema muy polémico, que son los juicios y arbitrariedades y nulidades como arma de represión en Nicaragua. Lo hacemos con la clara convicción de que lo que está pasando en Nicaragua nos concierne a todos y la tendencia autoritaria puede expandirse a la región. Vamos a tener un panel muy importante con personas que conocen muchísimo, tanto a nivel local. Por primera vez estaremos hablando con abogados locales que conocen cómo se llevaron a cabo los juicios, y también con personas del más alto nivel internacional para ver qué es lo que tenemos que hacer las organizaciones internacionales. Hablaremos con Orieta Benavides, con Jocelyn Nieva, con Laura Chinchilla, con Paulo Abrao, con José Ugaz y con Ciro Colombara. Ellos participarán en este foro. Y como antecedente vamos a contarles que el 21 de marzo, el juez noveno del Distrito de Juicios de Managua, Luden Martín Quiroz García, declaró culpable y sentenció a 8 años de prisión a la periodista y precandidata presidencial Cristiana Chamorro, en su calidad de presidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, por los supuestos delitos de lavado de dinero, bienes y activos, gestión abusiva, falsedad ideológica. Además, la conminó a pagar una multa equivalente a 3 veces el monto supuestamente lavado, que asciende a $3 millones de esta multa, de acuerdo a el cálculo hecho por la justicia. Y vamos a hablar de este caso, Fundación Violeta Barrios de Chamorro, como emblemático de represión de la sociedad civil. En esta misma sentencia fueron también condenados 3 ex colaboradores de la Fundación, que son Marcos Fletes, el contador general, Walter Gómez, el financiero. Han sido sentenciados a 13 años de prisión. El conductor, Pedro Vázquez, ha sido condenado a 7 años de prisión. Y también se ha condenado a Pedro Joaquín Chamorro, de 70 años de edad, como miembro de la Fundación, a 9 años de cárcel. El juicio, como todos los que se llevan a cabo contra los presos políticos que han sido detenidos desde mediados del año pasado, se llevó a cabo en el recinto conocido como el Chipote, donde han permanecido detenidos y han sido sometidos a tratos crueles, inhumanos, degradantes y a tortura. El arbitrario proceso se ha llevado a cabo sin ningún tipo de garantías, sin posibilidad de que la defensa actúe y sí que presente las pruebas respectivas. Vamos a conocer cómo se están llevando a cabo estos juicios y vamos a hablar sobre la visión de la comunidad internacional y de la sociedad civil internacional respecto a lo que está pasando con la justicia nicaragüense, que está utilizando los juicios como arma de represión de su sociedad civil. Quiero darle la palabra ahora a Thomas Burke, quien es coordinador de Voces del Sur, para que nos dé una introducción de por qué Voces del Sur presenta este caso emblemático este día. Buenas tardes, gracias Dagmar. Desde la red Voces del Sur es un honor para nosotros participar en este evento con las personas presentes, tanto por su excelencia profesional, así como su compromiso en esta causa compartida. Nuestra red siempre busca acompañar a los colegas que están en la primera línea de la batalla para preservar los derechos fundamentales que sostienen a la democracia a lo largo de América Latina. Vemos en esta lucha una oportunidad para crear alianzas y consensos entre las personas y organizaciones. Nuestra red es el resultado orgánico de una iniciativa para coordinar los esfuerzos de varios entes de libertad de expresión. En 2017, un pequeño grupo de organizaciones de sociedad civil buscó consolidar una metodología común para monitorear las agresiones contra periodistas a lo largo de América Latina. Este producto fue extremadamente valioso, creando una metodología para monitorear el avance hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16D1 sobre las agresiones contra los periodistas. Pero más importante aún fue la creación de esta red de colaboración entre organizaciones de este tipo en varios países de la región. Habiendo descubierto el potencial de este tipo de colaboración, nació la Red Voces del Sur y se oficializó esta iniciativa regional de organizaciones que defienden la libertad de expresión en América Latina. Desde ese entonces, nuestra organización ha crecido y hoy día cuenta con un total de 14 socios en 14 países a lo largo del hemisferio. Nos concentramos en una variedad de acciones con el fin de avanzar las causas de libertad de expresión, libertad de prensa, el derecho a acceso a información y la seguridad de los periodistas. Continuamos nuestras evaluaciones del rendimiento de los países en su progreso hacia el ODS 1610-1
y en 2021 expandimos nuestros esfuerzos de monitoreo hacia el 1610.2, que considera el rendimiento de los gobiernos en garantizar el derecho a acceso a información pública. Además de un esfuerzo sistemático para monitorear el rendimiento de los gobiernos de la región en garantizar estos derechos fundamentales, la Red Voces del Sur presenta un frente común para denunciar agresiones a lo largo de la región. Por ende, el pronunciamiento de la Red Voces del Sur a favor de los periodistas nicaragüenses y en contra de las acciones del régimen Ortega Murillo es contundente y claro. Consideramos que la política de Estado del actual gobierno es una permanente ofensiva contra los derechos y las libertades básicas de las personas de Nicaragua y que han resultado en un deterioro absoluto de la democracia en este país. Voces del Sur está realizando este evento por la preocupación que ha significado para la región y todas las organizaciones que conforman la Red Voces del Sur la actual situación. Denunciamos la judicialización en contra de la prensa independiente y la cancelación de las personerías jurídicas de sociedad civil enfocadas en la libertad, en la promoción de la libertad de expresión, así como los juicios politizados que violentan los estándares internacionales. Voces del Sur ha reunido a académicos renombrados de toda América Latina para situar al caso de Nicaragua y el caso particular de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro en un contexto regional. El caso de Nicaragua ha servido de ejemplo para otros gobiernos autoritarios de la región, presentando un modelo de persecución y autoritarismo que podría ser emulado por otros. El objetivo de Voces del Sur es de colocar a este precedente en la agenda del debate regional. Deseamos evidenciar el incumplimiento de los estándares internacionales relativos a los derechos básicos de los cuales deberían gozar los nicaragüenses. Les agradecemos la participación en este evento y esperamos que su opinión experta pueda brindar de valiosa perspectiva a nuestra misión conjunta de apoyar a las personas colegas de Nicaragua y de luchar contra el proyecto autoritario que se desenvuelve en este país. Muchas gracias. Gracias, Tomás, por esa introducción. Y sin muchos más preámbulos, queremos dar paso ya a Orieta Benavides, quien es abogada especialista en Derecho Penal, defensora titular del caso Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Ella ha sido la abogada que ha estado buscando defender a Cristiana y a los otros imputados en este caso. Orieta Benavides es abogada y notaria pública con más de 28 años en el ejercicio profesional y durante su carrera se ha desempeñado como juez local de lo penal y juez segundo de lo distrital y ha ejercido la práctica privada como litigante penal y docente y consultora. Orieta, bienvenida. Queremos durante los próximos 12, 13, 15 minutos que nos intente resumir el arbitrario juicio de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Después de eso estaremos con todos nuestros dignísimos invitados internacionales para que ellos puedan, desde su perspectiva, ver qué ha pasado con este juicio que usted nos va a exponer en este momento. Adelante, Orieta, bienvenida. Gracias, Dagmar. Buenas tardes a todos. Es un placer poder compartir con cada uno de ustedes todo lo relacionado al caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que no es más que un manual de violaciones reiteradas al debido proceso, en el cual se han violentado absolutamente todos los derechos y garantías constitucionales y procesales de cada una de las personas que han sido sometidas a este ilegal y arbitrario proceso. Estamos hablando de la tragedia de Cristiana Chamorro Barrios, de Marcos Antonio Fletes, de Walter Antonio Gómez, de Pedro Salvador Vázquez Cortedano y de Pedro Joaquín Chamorro Barrios. Cabe mencionar que este caso inició a partir de una citación que hizo la Dirección de Asociaciones del Ministerio de Gobernación a Cristiana Chamorro para que respondiera sobre supuestas inconsistencias que ese ente regulador encontró o dice haber encontrado en los estados financieros de la fundación correspondiente a los años 2015 al 2019, lo cual es totalmente falso, porque la fundación del 2015 al 2017 presentó absolutamente toda la información financiera, contable y administrativa que acreditaba la transparencia de su gestión y del uso de los fondos, y por esa razón el ente regulador les entregó las constancias de cumplimiento que acreditaban que efectivamente la fundación estaba al día con todas sus obligaciones. Sin embargo, fue una práctica del ente regulador a partir del 2018 prohibir la entrega de las constancias de cumplimiento no solamente a la fundación, sino también al 90% de las ONG en Nicaragua. De forma tal que a partir del 20 de mayo, que es cuando inicia este caso del año 2021,
Todo el sistema comenzó a articularse en el sentido de judicializar e imputar toda una serie de delitos falsos a Cristiana Chamorro y a los colaboradores de la fundación. Tan es así que al día siguiente que Cristiana Chamorro compareció al Ministerio de Gobernación, fue citada por el Ministerio Público. Y aunque el Ministerio de Gobernación habló únicamente de una serie de inconsistencias, el Ministerio Público le abre una investigación penal por delitos de gestión abusiva, falsificación ideológica, apropiación y retención indebida, en concurso con el delito de lavado de dinero, bienes y activos. Durante la etapa administrativa que comprende la investigación ante el Ministerio Público, fueron notorias las violaciones al debido proceso. En primer lugar, desde la citación, cada uno de ellos recibió una citación con menos de 24 horas de anticipación. En segundo lugar, se les prohibía la entrada a sus abogados defensores para que los pudieran asistir en las entrevistas. No fue sino por la firmeza con que actuaron cada uno de nuestros representados y nosotros como abogados que pudimos estar presentes en las audiencias. Sin embargo, tampoco se nos proporcionaron las copias de esas actas de entrevista. Fueron sometidos a interrogatorios, jamás se les informaron los cargos por los que estaban siendo investigados y siempre se les coaccionó y se les trató de incriminar en cada uno de los supuestos delitos. Ahora bien, en ese interín nosotros acudimos, dado que era evidente que podía ocurrir una detención ilegal, nosotros acudimos ante el Tribunal de Apelaciones de Managua en la sala penal a presentar recursos de exhibición por amenaza de detención ilegal a favor de Cristiana, Marco, Walter, Pedro Vázquez, Pedro Joaquín. Sin embargo, las autoridades del Tribunal de Apelaciones en un solo día resolvieron nuestras solicitudes, nuestro recurso, rechazándolo obviamente y diciendo que no había ninguna amenaza de detención ilegal, que no existían razones ciertas, probables ni posibles. Es de esa forma que la detención vino a continuación en el caso de Marcos y de Walter, quienes fueron detenidos ilegalmente por la Policía Nacional sin una orden judicial. Sus domicilios fueron allanados, sus bienes fueron ocupados y secuestrados sin ninguna autorización judicial, fueron llevados de forma secreta a las audiencias de control de garantías que no hacen nada más que dar una apariencia de legalidad a todas estas violaciones que ya se venían dando. En esas audiencias les impusieron un abogado defensor de oficio, les prohibieron toda comunicación con sus abogados, con sus familiares, fueron llevados de forma furtiva a los tribunales y obligados a estar asistidos por defensores públicos sin conocer debidamente los cargos que les estaban siendo imputados. A todo ello, a Marco, a Walter, a Pedro Joaquín, a Pedro Salvador, se les llevó a estas audiencias en esas mismas condiciones y se les impuso una medida arbitraria de prisión preventiva por 90 días con la justificación que iba a ser el mismo tiempo que utilizarían para ampliar las investigaciones, cosa que nunca ocurrió. No fue más que una excusa para violentar sus derechos, porque jamás el Ministerio Público presentó una investigación complementaria que justificara esa detención ilegal. Luego, ya cuando entramos a la parte judicial y luego de meses en que nuestros representados jamás tuvieron contacto con nosotros. En el caso de Cristiana, por ejemplo, podría decirles que únicamente tuvimos acceso a una entrevista con ella hasta el día 8 de junio, por espacio de 30 minutos. Pero días antes ya se había celebrado una audiencia improvisada en su sala de habitación por parte de la juez noveno penal de audiencias, Karen Chavarría. Es decir, se procedió al allanamiento del domicilio de Cristiana, a su detención, a la ocupación de los bienes de ella y de su hija Cristiana Lacayo, y se le realizó de forma improvisada en su casa una audiencia preliminar. Se le impuso un defensor público y se le negó total acceso a esta defensa. Posteriormente, sin ninguna razón, el caso en contra de Cristiana fue suspendido por la judicial. Meses después, hasta el día 2 de septiembre, fueron llevados a una audiencia
donde nosotros no tuvimos jamás acceso a los expedientes ni de forma en línea ni de forma física. Las audiencias, tanto preliminar como inicial, se realizaron sin la presencia de nosotros como abogados defensores. Jamás se nos dio acceso a las piezas del expediente. Inclusive en la segunda audiencia, que fue la audiencia inicial, 5 minutos antes de entrar a la audiencia, hasta entonces se nos proporcionaron más de 200 folios que correspondían al expediente judicial, lo cual obviamente no podríamos consultar, no podíamos tampoco revisarlos con ellos, no tuvimos acceso a una entrevista más que escaso 3 minutos con cada uno de ellos. Alegamos en esa audiencia todas las nulidades que se venían cometiendo desde el inicio, pero los judiciales de ninguna manera dieron lugar a nuestras peticiones. Cabe señalar que la primera audiencia fue realizada en horas de la madrugada, de forma secreta, en una sala del complejo judicial el día 24 de agosto. Y la audiencia del 2 de septiembre fue realizada dentro de las instalaciones del complejo policial Evaristo Vázquez, con total impedimentos a nosotros como defensores de poder entrevistarnos, de poder ejercer una defensa material como es debido. Fuimos sometidos durante todo este tiempo de esas audiencias a registros corporales, revisión exhaustiva de nuestros documentos y sin acceso a teléfonos celulares, relojes, computadoras, etc. Posteriormente, en el mes de diciembre, cuando ya el plazo legal del proceso había expirado, presentamos también una excepción por extinción del plazo máximo de duración del proceso. Una excepción a la cual jamás le dieron trámite. Llegamos arrastrando todas esas nulidades hasta el juicio oral y público que se realizó el 3 al 11 de marzo. Y en todos esos días, de igual manera, se prohibió el acceso a nuestros representados a poder consultar pruebas con ellos. Se nos negó el acceso de nuestros equipos electrónicos a los cuales necesitábamos tener acceso para ejercer una efectiva defensa. Las audiencias fueron secretas en ese centro de detención, violentando el derecho a la publicidad de que gozan los procesos penales. Fuimos sometidos a todos los registros y, sobre todo, fuimos también coartados hasta en la exposición de nuestros alegatos cada vez que teníamos oportunidad. Durante el juicio oral y público, cuando tuvimos la oportunidad de presentar prueba, presentamos más de 3,000 folios, más de 3,000 documentos que demostraban de forma clara y meridiana la inexistencia de cada uno de esos delitos y la total inocencia de nuestros representados. Sin embargo, toda esa cantidad de pruebas fue ignorada por el judicial Luden Quiroz, quien tuvo tan solamente un espacio de 20 minutos para dictar un fallo de culpabilidad en contra de nuestros representados. Todo el procedimiento de principio a fin ha estado plagado de nulidades y arbitrariedades. Y finalmente, todo esto concluyó una sentencia de condena que fue notificada el día 21 de marzo del corriente año, donde se impusieron penas de prisión que van desde los 6 hasta los 13 años de cárcel y multas astronómicas y desproporcionadas que no tienen ningún fundamento legal. Realmente es muy difícil en tan poco tiempo, ¿verdad?, poder explicar en detalle todo lo que ha acontecido, pero sí puedo mencionar la síntesis de todo lo que conocemos: debido proceso, garantías constitucionales, derecho de defensa, derecho a la información de los cargos, derecho a contar con asistencia médica. Han sido sometidos a tratos crueles e inhumanos, sometidos a presiones en celdas de castigo en algunos casos. Es decir, todos estos procesos observan un mismo patrón y esa es la realidad en la que vivimos actualmente en nuestro país, y esta es la situación de nuestros representados. Muchas gracias. Lo que estaba diciendo, que admiro grandemente el enorme trabajo que has hecho para sintetizar el enorme horror de la justicia nicaragüense.
Recordemos que el juicio de la Fundación Violeta Barrio Chamorro es un ejemplo de lo que está pasando con los más de 170 presos políticos que están siendo juzgados de esta manera, con las violaciones al proceso, como tú los has señalado, y que están siendo condenados a décadas de prisión de esta manera. Quiero llamar ahora a los siguientes invitados internacionales para que nos acompañen y comenten sobre esta situación. Quiero llamar a Jocelyn Nieva. Ella es asesora legal principal para América Latina del Centro Internacional para la Ley del Sector No Lucrativo. Es abogada por el Washington College of Law, American University. Jocelyn, bienvenida. Como hemos podido ver, se ha utilizado la supuesta excusa del lavado de activos para criminalizar la actividad de la sociedad civil y la libertad de expresión. ¿Podemos comentarnos un poco de cómo se está valiendo de esta figura y de las leyes Gafi para perseguir a la sociedad civil? Muchas gracias, mil gracias por la invitación de participar en este evento. Yo tengo una presentación y le pido a Oscar compartir mi pantalla, por favor. Sí, he intentado compartir mi pantalla. A ver. ¿Cómo vamos? Espero que ya se puede ver. Bien. Perfecto. Habría que poner en imagen completa porque vemos ahí en pequeño nada más. Hay que ponerla en la imagen completa. Ahora voy a hacer esto y seguimos. Bueno, muy bien. Pero ¿pueden ver bien la pantalla? Perfecto. Durante los próximos 5 minutos estamos entonces contigo. Grande. Bueno, muchas gracias por esa participación, por invitarme a participar. Voy también a intentar sintetizar y compartir con ustedes información clave para entender un instrumento legal que el gobierno de Nicaragua ha utilizado para restringir el espacio cívico. Los estándares globales del Gafi, el Grupo de Acción Financiera Internacional, son muy pocos conocidos y debido a eso, cuando sus estándares son mal utilizados por los gobiernos para restringir derechos, como hemos escuchado en esta presentación, no siempre es reconocido como tal. Creemos que un entendimiento más comprensivo del problema podría ayudar a formular respuestas más completas y ojalá más efectivas a estas restricciones. Aquí ven en la pantalla, bien como fue explicado, cómo se está utilizando la ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva en los decretos de cancelación de las organizaciones y en las cargas criminales a individuos. Aquel norma, la ley antilavado, fue aprobada en el marco de los estándares globales del Gafi para reglamentar la lucha contra el lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. Y en los últimos días, como ven en la pantalla, la Asamblea General de Nicaragua aprobó una nueva ley general de regulación y control de organismos sin fines de lucro para reemplazar el marco legal para las OSFL nicaragüenses en efecto ya por varias décadas. Esta ley también es presentada explícitamente como una respuesta del Estado a sus obligaciones como país miembro del GAFILAT, la entidad regional del Gafi en Latinoamérica. Así que es importante entender qué requiere el Gafi para determinar si realmente sus estándares requieren las limitaciones que han sido impuestas a las OSFL nicaragüenses en esos casos. Bueno, ¿qué es el Gafi? Rápidamente, es un organismo intergubernamental cuyos objetivos son establecer estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operacionales anti-lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. Gafi tiene una recomendación aplicable específicamente a la regulación de OSFL, organizaciones sin fines de lucro, y a pesar de su nombre, es de cumplimiento obligatorio para los países miembros. Los países les importa mucho porque salir mal evaluada por el Gafi o por GAFILAT tiene consecuencias muy negativas, entrar en la lista gris, estar bajo la
en una lista de países reconocidos como no cumplir con los estándares internacionales del sistema financiero. Bueno, ¿qué es lo que dice Gafi? Eso es lo que tienen que hacer. Tienen que revisar sus leyes y regulaciones organizadas en relación con las OSPL, cuáles las que el país haya identificado como vulnerables al abuso. Y con relación a ese subgrupo de alta vulnerabilidad, tienen que aplicar medidas focalizadas y proporcionadas, siempre con base en evidencia, con un abordaje basado en el riesgo y para el fin de protegerlas del abuso para el financiamiento del terrorismo. Estas son las obligaciones. Bueno, aquí podemos ver rápidamente, solamente para agregar que el Gafi y también han interpretado esa norma, ese estándar, para obligar a los países a no limitar el trabajo legítimo caritativo de las organizaciones y siempre implementar esas medidas conforme con sus obligaciones bajo tratados internacionales de derechos humanos. Esto es rapidísimo. La ley que entró, fue aprobada el 30 de marzo, fue publicada en la Gaceta ayer y entra en vigencia en 30 días. Aquí pueden ver algunos requisitos de esta norma y hay que preguntarse si, teniendo en cuenta el uso de la ley antilavado para cerrar organizaciones en el último año, esa ley cumple con los requisitos del Gafi. El uso de la ley antilavado cumple con los requisitos del Gafi. ¿Es focalizada esa ley? Bueno, aplica los mismos requisitos para todas las organizaciones. Entonces, no es focalizada. Es proporcional. Vemos esas intromisiones severas, sanciones severas, y podemos ver que no es proporcional. Evita limitar el trabajo legítimo de las organizaciones. Ustedes pueden imaginar con las obligaciones de conseguir aprobación, autorización previa, proyecto por proyecto, no va a evitar esto. Y obviamente no conforma con las obligaciones de Nicaragua bajo tratados de derechos humanos. Entonces, si las respuestas a todas esas preguntas son negativas, pues la mala utilización de los estándares del Gafi para restringir el espacio cívico de las organizaciones en la implementación de esta ley, igual que la implementación de la ley antilavado, eso debe ser reconocida y denunciada. Efectivamente, el Gafi reconoce que muchos países están mal utilizando sus estándares intencionalmente para restringir las organizaciones sin fines de lucro y limitar el ejercicio de derechos humanos. Nosotros hemos sido parte de un grupo que ha incidido, presentado evidencias al Gafi, y así ellos entendieron que los países no están cumpliendo con el estándar, que tiene un problema grave con la recomendación 8, que ese incumplimiento ha resultado en consecuencias no intencionadas, no deseadas, severas, en cuanto a limitaciones a las organizaciones. Y aquí ven en la pantalla 4 consecuencias indeseadas identificadas, y puedo enfocarme en las primeras 2. Limitaciones legales a las organizaciones de sociedad civil, las OSPL, que Gafi mismo reconoce son intencionadas en muchos casos, incluyendo la supervisión intrusiva, limitaciones a su acceso al financiamiento y disolución forzosa. Y la otra es... En este caso específico, ¿no? Es una persecución. Sí. Si te parece, profundizamos luego en una segunda ronda sobre los otros aspectos, ¿te parece? Ya he terminado.
Así Perfecto. que, Profundizamos gracias. luego, Jocelyn, en más aspectos de lo que tiene que ver con la utilización de estándares internacionales para reprimir a la sociedad civil y definitivamente no cumplir con para qué fueron creados estos instrumentos. Quiero llamar ahora a José Ugaz Sánchez Moreno. Él es peruano, es abogado con especialidad en derechos humanos, fue asesor de diversas comisiones del Congreso de Perú, presidente de Proética, Organización de la Sociedad Civil para la Lucha contra la Corrupción, capítulo Amnistía Internacional de Perú. José, desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción y la transparencia, ¿qué lectura tenemos de los juicios que se están llevando a cabo contra las organizaciones de la sociedad civil y en concreto el juicio contra la Fundación Violeta Barrios Chamorro? Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes y gracias por esta invitación. Yo empezaría señalando lo que ya en el año 1887 el historiador británico Lord Acton manifestó cuando dijo: el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y creo que esta frase se aplica calzada para el régimen cleptocrático de Ortega en Nicaragua. Quien viene detentando el poder de manera ininterrumpida desde hace 15 años, y eso ha traído como característica fundamental el hecho de que él y su familia hayan concentrado el acceso a los medios de comunicación, sobre todo la televisión y la radio. Sabemos todos que su esposa Rosario Murillo es la vicepresidenta y sus hijos son piezas claves en negocios y operadores políticos, como es el caso de Laureano, que dirige Pro Nicaragua, la agencia de inversión nicaragüense, conocido también por el famoso fraude de este inversor chino que se supone que iba a financiar un canal alternativo al de Panamá en Nicaragua. Es decir, nepotismo por donde se le mire. En Nicaragua claramente no existen instituciones públicas ni separación de poderes. Se caracteriza por ser un país donde impera el tráfico de influencias, la impunidad, la protección a los responsables de actos de corrupción y, como he señalado, el nepotismo. Un ejemplo de eso es el caso del expresidente del Consejo Supremo Electoral, el señor Roberto Rivas, quien ha acumulado una riqueza considerable que incluye aviones privados, vehículos de lujo, un yate, y todo ello en pago por haber perpetrado un fraude electoral en favor del régimen. ¿Cuáles son las consecuencias de una dictadura cleptocrática como la de Ortega? Son evidentes. Por ejemplo, el índice de percepción de corrupción, que es la medición sobre corrupción en los países del mundo que todos los años emite Transparencia Internacional, la organización más grande de lucha contra la corrupción, ha arrojado sobre un total de 20 puntos que Nicaragua el año pasado solamente llega a los 20, es decir, está en la tabla, en el tercio inferior, con la lista de estados fallidos, ocupando el puesto 164 de 180 países. Esa es una consecuencia directa de cómo la cleptocracia ha hecho, a través de sus prácticas corruptas, el descenso de la gobernabilidad en el país. Como hemos escuchado, en Nicaragua hay 177 presos políticos. Desde el 2018 en adelante han muerto 350 personas, no hay periódicos, no se puede publicar en redes sociales, no hay organismos de derechos humanos vigentes, no hay partidos independientes, no hay elecciones creíbles, no hay separación de poderes, está cancelada la actividad de la mayoría de las organizaciones no gubernamentales. Esto trae como consecuencia un terreno fértil para, desde la concentración del poder, promover negocios corruptos, como ha sido el caso de Albaniza, esta empresa con capitales venezolanos que llevó a 4.000 millones de dólares de inversión en Nicaragua fuera de presupuesto y que está envuelta en una serie de negocios corruptos. Y la única manera que un régimen cleptocrático como este se puede mantener en el poder es a través de la represión, uno de cuyos rostros acabamos de escuchar es la manipulación de los juicios. ¿Por qué? Porque cuando uno está en una democracia, los problemas de esta naturaleza se arreglan desde la administración de justicia. Pero como Nicaragua es una dictadura, evidentemente la justicia no funciona y no existe. La administración de justicia en Nicaragua está organizada desde la lógica de la corrupción
y el sometimiento partidario, lo que significa que se tiene juzgadores genuflexos y obedientes a las instrucciones del régimen, algo exactamente igual a lo que ocurre con Venezuela, donde recientemente una misión de Naciones Unidas ha señalado que es imposible obtener justicia con un sistema como el que ha implementado el régimen de Maduro. Bueno, esa misma conclusión la podemos traspolar al caso de Nicaragua. Y como prueba de eso están los jueces del régimen. Alba Luz Ramos Venegas, quien preside la Corte Suprema desde el año 2010, ha venido garantizando la digitación, el nombramiento de jueces serviles al régimen, como es el caso de los magistrados Félix Almerón, Ángel Fernández González, Luden Quiroz García, William Horard López, entre otros. Todos ellos responsables de emitir prisiones preventivas arbitrarias, condenas a operadores políticos, a líderes campesinos, a precandidatos presidenciales, a dirigentes empresariales, exdiplomáticos, politólogos, periodistas, activistas, entre otros. En pago a estos servicios de arbitrariedad desde el sistema de justicia, que ha convertido los procesos en lo que en algunos sistemas anglosajones se llama el lawfare, es decir, la persecución a través del sistema judicial, el pago, decía, a estos servicios obsecuentes de estos jueces serviles es precisamente el ascenso en una carrera que de meritocrática no tiene nada, y es el caso específico de la Fundación Chamorro que acabamos de escuchar. Frente a un régimen cleptocrático cerrado que actúa con la grosería con la que viene actuando el régimen de Ortega, pues no hay muchas salidas al interior y por lo tanto, temporalmente, hay que procurar documentar todos estos hechos, para eso sirven las acciones ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, recurrir a un sistema universal como el de Naciones Unidas y solicitar y buscar que se pueda implementar, por ejemplo, una misión de determinación de hechos, como ha ocurrido en Venezuela, que permita que conozca el mundo qué es lo que está ocurriendo en términos de corrupción y violación a derechos humanos en Nicaragua. Creo que ese podría ser un objetivo a conseguir en el corto plazo a través del sistema de derechos humanos de Naciones Unidas. Hay que buscar también justicia en jurisdicciones externas. Hoy día, a través de la jurisdicción universal, es posible promover este tipo de acciones, y también en aquellos casos en los que se hayan extraído activos y dineros de Nicaragua para ser invertidos en otros países del mundo, donde se puede abrir por delito de lavado de activos este tipo de investigación. Gracias, José, por esa primera intervención. Yo creo que luego, cuando ya sumemos todas las voces de nuestros participantes, estaremos hablando sobre cuáles pueden ser los caminos internacionales para generar presión para el gobierno y algún alivio, de ser posible, para los presos políticos, 277 presos políticos que se encuentran detenidos. Quiero llamar ahora a Paulo Abrao, es doctor en Derecho, profesor de Derecho en la Universidad de Brasil y de España. Él fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre 2016 y el año 2020. Paolo, los anteriores panelistas han abordado ya varios aspectos. ¿Cómo podríamos profundizar sobre cuál es el enfoque desde derechos humanos? ¿Cuál es el diagnóstico de todas estas violaciones que se están dando en Nicaragua, en estos juicios y en el trato que se le está dando a la sociedad civil? Muchas gracias, Dagmar. A todos los colegas que comparten ese panel. En primer lugar, quisiera apresentar mi solidariedad a Violeta Chamorro, sus familiares y también a los funcionarios de la Fundación. Efectivamente, lo que hemos estado observando en Nicaragua desde 2018, desde abril, cuando ingresamos en el país con la primera misión de observación que yo he coordinado de la Comisión Interamericana para sistematizar las graves violaciones y los crímenes de lesa humanidad que estaban pasando dentro del país. Nosotros llegamos a la conclusión precisa de que cuando se dan actuaciones arbitrarias de los poderes públicos, mediante el uso de métodos represivos ilegales, ilegítimos, ¿no?, en contra tanto de toda la ciudadanía en general, de grupos sociales específicos, como es el caso de la prensa libre
e das organizações que expressavam opinião política dissidente dentro do país, quando existe uso ilegítimo da força, ou se põe em perigo a libertar a segurança da gente, não? Ou violando seus direitos humanos, seus bens constitucionais, de maneira sistemática e permanente, tal qual foi documentado e registrado por os organismos do sistema interamericano e também por organizações de direitos humanos regionais e internacionais, nós estamos ante um caso concreto de terrorismo de Estado. Nicarágua é um Estado que, através de um grupo de indivíduos, busca perseguir, atemorizar a toda uma população ou um coletivo, não, para favorecer a seus fins, eliminando os valores constitucionais, especificamente respeito à vida, à liberdade, aos contratos, ao funcionamento livre das instituições, à dignidade das pessoas, e que obviamente deve ser sempre objeto de máxima proteção. E esse terrorismo de Estado que hoje é vigente dentro de Nicarágua, não, aparentemente ele pretende preservar uma ordem constitucional. E na verdade, seu intento não é subvertir essa ordem constitucional, e sim dar uma aparência de legalidade ao funcionamento de seu sistema de justiça, que não é independente e que é integralmente concentrado controlado e concentrado nas mãos do poder executivo, não? Então, o governo hoje, o régimen desde 2018 foi de maneira muito calculada, adotando medidas coercitivas para lograr esse controle dentro de uma aparência de paz, não aceitável dentro do país, tentando invisibilizar estas graves violações aos direitos humanos, essas persecuções, essas arbitrariedades que han socavado a institucionalidade democrática do país, não? Então, a forma por a qual o governo ha implementado essa chamada, entre comillas, legalidade autoritária foi por meio da adopção de leis repressivas dentro do país. Uma delas, a Assembleia Nacional, reitero, sempre bajo o controle e domínio absoluto do governo Ortega, ha ditado uma série de leis autoritárias e repressivas para consolidar esse chamado Estado policial, um verdadeiro estado de exceção, orientado a calhar qualquer tipo de dissidência política, a perseguir aqueles que eles han definidos, não, como inimigos internos, cerrar os espaços democráticos dentro do país e criando essas normas com disposições que são excessivamente vagas, são imprecisas, que dão margem a uma discricionariedade muito ampla em sua interpretação, orientadas a perseguir organizações da sociedade civil, tanto as que são dedicadas à defesa dos direitos humanos, aos periodistas independentes, pero também às organizações que são críticas ou que pertencem à oposição política ou têm vozes dissidentes dentro do país. Não? Esse conjunto de normas que han sido criadas de maneira premeditada dentro de Nicarágua são um verdadeiro direito penal do inimigo, e o governo foi sancionando essas leis, uma delas a lei contra a lavagem de ativos, não? Que, em tese, segundo as orientações do GAFI, como aqui já foi comentado, deveriam orientar-se a diminuir o campo da possibilidade de lavado de ativos dentro do país, práticas de lavado de ativos, pero que, em verdade, são subvertidas para fazer persecução em relação às organizações consideradas inimigas internas. E a maneira por a qual eles encontram para hacerlo é exatamente criminalizando a labor dessas organizações, utilizando-se de outras regulamentações e outras leis, como, por exemplo, a lei de agentes estrangeiros, que criminalizam o financiamento para a realização das atividades das organizações, coisa que em qualquer país democrático é uma atividade livre e sem ingerência de governos, e que tampouco afeta os assuntos internos, porque é parte do sistema de liberdade, da liberdade de opinião, de associação e de expressão dentro dos países. E desde aí se disparou esse processo de criminalização. O que quero aqui dizer, porque entendo que o tempo vamos a dedicar a um debate também, é que essa normativa é totalmente inconstitucional dentro da vigência da própria Constituição do país, vulnera os direitos humanos, não? Porque priva as instituições e as pessoas e os direitos mais básicos, tenta estigmatizar essas instituições como agentes estrangeiros ou receptoras de recursos estrangeiros, como se fosse um tipo de delito legítimo, não?
e é por meio dessa legalidade autoritária que se vai construindo efetivamente esse ambiente de persecução. São todas, e consequentemente, os juízos que foram abertos, o cierre das organizações, a confiscação de seus bens e a criminalização de seus dirigentes são totalmente ilegítimos, são ilegais e são nulos, né, ab initio, são nulos de sua origem. E é contra essa ilegalidade, essa arbitrariedade que temos que lutar. Eu creio que essa será uma das tarefas fundamentais que a atual missão, o atual mecanismo de investigações para Nicarágua, que ha sido criado por el Conselho de Direitos Humanos há 2 semanas, poderá dedicar-se de maneira prioritária, porque efectivamente se trata de uma situação que vulnera a las garantias básicas de los derechos humanos de la gente dentro de Nicaragua. En efecto, importante labor de esta comisión que se ha generado este mecanismo para poder ver lo que está sucediendo y poder levantar y documentar todos estos horrores del terrorismo de Estado. A continuación, quiero llamar a Laura Chinchilla. Ella fue la primera mujer que llegó a la presidencia de Costa Rica en el año 2010. Ella es muy conocida por su compromiso con la democracia en Nicaragua. Laura, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quisiera ver desde su punto de vista cómo está afectando lo que está pasando en Nicaragua a la sociedad civil y a sus derechos elementales. Sí, con mucho gusto, Dagmar. Y si no te importa, quisiera hacer también algunas reflexiones sobre un poco los desafíos que tiene el sistema internacional de protección de derechos humanos ante situaciones como las de Nicaragua. Es más que evidente por quienes han presentado ya los hechos en las exposiciones anteriores, que estamos, en el caso de Nicaragua, ante un régimen dictatorial, dinástico y cruel, que ha venido no solamente lastimando de manera consistente y ya por varios años la situación de los derechos humanos, sino que esto ha generado implicaciones en materia económica, implicaciones en materia humanitaria. La salida de nicaragüenses hacia el exterior se ha acrecentado a partir sobre todo del 2018, la mayoría de ellos hacia Costa Rica, aunque estamos viendo que a partir de la segunda mitad del año anterior, muchos de estos migrantes están saliendo ya preferentemente para Estados Unidos, agravando toda esa situación que tenemos en el Triángulo Norte de Centroamérica. Pero más allá, insisto, de la situación también económica, de la situación humanitaria que genera los efectos de un régimen como este, tenemos que hacer algunas reflexiones sobre las tareas pendientes del sistema internacional, porque es más que claro que el sistema internacional se ha quedado absolutamente corto para poder hacer algo efectivo en la situación de Nicaragua, pero podemos recoger también muchos otros casos que se están dando a nivel internacional. Vimos una gran incapacidad para intervenir de manera preventiva, a pesar de las múltiples advertencias emitidas particularmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya desde el año casi 2008 se empiezan a levantar algunas de las alertas de lo que podía pasar en Nicaragua. Y además hay que decirlo así, si es que Daniel no ha ocultado nada, nunca ocultó sus intenciones, todo lo que ha sucedido en Nicaragua ha sido hecho a plena luz del día. Y algo que también tenemos que subrayar es que ha sido hecho con la complicidad de algunos sectores internos del país que quizás ahora podrían estar un tanto arrepentidos, aunque yo todavía tengo mis dudas si algunos querrán empezar a conceder de nuevo al régimen Ortega Murillo sin las condiciones y las garantías necesarias a cambio. También se ha detectado una gran incapacidad para poder garantizarse los compromisos reales que este tipo de regímenes a veces asumen frente a algunas resoluciones que se aprueban, se hacen excitativas, tras excitativas, mediante resoluciones, en este caso concreto de la Organización de Estados Americanos, y el régimen se vuelve en un experto
empatear la bola, como decimos popularmente, y ganar tiempo a su favor. También ha habido una gran incapacidad para pronunciarse de manera categórica, lo cual de alguna manera oxigena políticamente a este régimen ante las violaciones flagrantes de derechos humanos. Es increíble que al día de hoy no haya sido posible aplicar la Carta Democrática y los instrumentos que la misma implica. Y finalmente, como bien lo presentaba Jocelyn, vemos al régimen ya no solamente burlándose de los distintos instrumentos en materia de derechos humanos, de protección de la democracia a nivel regional y a nivel también de Naciones Unidas, sino que empieza a utilizar los instrumentos existentes como la Gafi para sus propios propósitos. Entonces, aquí tenemos un serio problema que tenemos que reconocer, es decir, hay un sistema interamericano diseñado para responder a la interrupción abrupta del orden constitucional y de la democracia, pero no para responder al deterioro paulatino, como son los casos actuales de deterioro democrático que estamos observando. De alguna manera es un sistema que opera bajo la lógica de que todo está bien hasta que todo está mal, pero ya cuando todo está mal es muy poco el espacio de maniobra con que se cuenta. De manera que aquí un poco lo que tenemos que plantearnos a partir del caso de Nicaragua y muchos otros más es mirar a lo que, por ejemplo, está haciendo la Unión Europea, que es la utilización de mecanismos económicos para sancionar. Hay que ver cómo ligamos los organismos de derechos humanos al funcionamiento de los organismos financieros, instrumentos comerciales. No puede ser que, como bien también lo dijo Jocelyn, los gobiernos le tengan pánico a que hayan castigos por incumplimiento de aspectos financieros, a veces de estabilidad macroeconómica, pero que ningún gobierno sea capaz de temblar porque va a haber un auditoraje en materia de cumplimiento de derechos humanos. Esto tiene que cambiar de una vez por todas, si no, seguiremos dándonos contra las paredes. Gracias por esa primera intervención y esa visión tan clara de lo importante que es la presión internacional y que se utilicen todos los sistemas al alcance y que se le dé la misma importancia a países pequeños como Nicaragua como se le da a países mucho más grandes y que existe esa presión internacional. Y para hablar un poco más sobre esto, llamo a Ciro Colombara de Chile. Él es abogado y socio fundador de RCZ Abogados, firma experta en litigación compleja, interdisciplinaria y asesoría estratégica global. Ciro, bienvenido. ¿Qué se puede hacer desde el sistema internacional para poder abordar estos temas? Está el micro cerrado, te pasa lo que me pasó a mí hace un momento y yo no me di cuenta, así que... Ahí sí. Perfecto. Ahí sí. En primer lugar, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y quiero felicitar a Voces del Sur, a la Fundación Violeta Chamorro, a la sociedad civil en Nicaragua y a la sociedad civil internacional que están apoyando no solo este seminario, sino que están apoyando la situación realmente dramática que se está viviendo hoy día en Nicaragua. Desde Chile, junto a varias personas, Moisés Sánchez, yo y otros, estamos también aportando con un pequeño grano de arena a esta situación que obviamente requiere urgencia y este seminario es fundamental para poner en el debate público internacional con más fuerza aún y relevar el sentido de urgencia con que es necesario actuar. Después de escuchar a la doctora respecto de la situación en Nicaragua y a las irregularidades tremendas, tanto en los juicios penales como en la utilización de mecanismos de legalidad formal destinados a proteger o a luchar contra la corrupción, pero ocupándolos en contra, por los corruptos, en contra de aquellos que no son corruptos, nos damos cuenta que el libreto que estamos escuchando que se sigue en Nicaragua es un libreto que ya conocemos porque se ha aplicado a lo largo de la historia en muchos países, no solo en América Latina, sino también a nivel mundial. Escuchar las irregularidades o las violaciones al debido proceso en las causas penales, por ejemplo, nos trae a la memoria lo que ha ocurrido y ocurre en Venezuela, o lo que ha ocurrido en algún momento en Ecuador,
o incluso hablemos de Chile durante la época de la dictadura. En definitiva, se trata del libreto de tantos gobiernos no democráticos. Desde esa perspectiva, la legalidad internacional o los organismos internacionales, hablemos de Naciones Unidas, incluso de la misma OEA, han resultado insuficientes o incapaces de resolver por sí mismos una situación tan grave que afecta a miles o a millones de personas, en este caso en Nicaragua. Desde esa perspectiva, como sociedad estamos al debe. Se trata de un desafío que no hemos sido capaces de resolver. Ortega, Murillo y su camarilla llevan más de 15 años en el poder y, en definitiva, pese a todo lo que se ha hecho, lo que ha ocurrido en el último tiempo nos da cuenta de que la situación es más grave de lo imaginable y es más difícil de modificar, por lo que necesariamente tenemos que pasar a otra etapa, pasar de la reflexión a la acción, no solo de los organismos internacionales, no solo de los estados, sino también de la sociedad civil. ¿Qué es lo que vemos resumidamente acá? Un uso de la legalidad formal, pero con fines o con desviación de poder o con fines ilegítimos. José Ugas mencionaba correctamente un concepto que lamentablemente se hace cada día más común, lawfare, la utilización de la legalidad, como decíamos, por los corruptos en contra de los correctos, acusándolos de corruptos. O la utilización de la legalidad del sistema penal por los violadores de derechos humanos que acusan a las víctimas a su vez de violar los derechos humanos. Y ocupando esa posición de poder local, evidentemente pueden hacer prevalecer su posición legítima. Este seminario, desde nuestra perspectiva, es parte de un esfuerzo continuo que durante muchos años ha llevado a la sociedad civil en Nicaragua y también a nivel internacional. Solamente algunas ideas para pasar de la reflexión a la acción, o cómo, teniendo un diagnóstico claro de lo que está ocurriendo, teniendo objetivos claros y teniendo y fijando, por lo tanto, una estrategia, podemos pasar de la reflexión, de la discusión académica o de la discusión en un seminario a la acción. Primero, es necesario tener una sociedad civil alineada y una ciudadanía alineada. Con grandes dificultades, eso en Nicaragua ocurre. En segundo lugar, no menos importante, son necesarios profesionales, abogados y abogadas que apoyen a las víctimas. Sabemos la lucha heroica que dan profesionales en Nicaragua, muchos de los cuales han terminado a su vez presos producto de defender a otros. Tercero, y creo que en este seminario esto es clave, la sociedad civil internacional mundial debe necesariamente alinearse con la sociedad civil nicaragüense. Cuarto, la utilización de la justicia internacional para lo cual son necesarios profesionales que trabajen en equipo, con una mirada amplia, con los profesionales que trabajan a nivel local. Quinto, se habló de redes sociales, en fin, la tecnología. Hoy día la tecnología, el desarrollo científico y tecnológico, así como significa riesgos, también significa beneficios. Y uno de esos beneficios es la capacidad de globalizar una discusión o una situación grave individual. Veamos lo que acaba de pasar en Ucrania con la utilización de medios por parte del presidente. Digo, utilización en el buen sentido de la palabra o las imágenes, en busca para darnos cuenta de la gravedad de esas situaciones. Afinar un diagnóstico, tener un objetivo claro, fijar una estrategia, tener una mirada a largo plazo, tener una estrategia política, comunicacional y jurídica que abarque tanto el ámbito de los derechos humanos, la persecución penal a los violadores de derechos humanos, como la corrupción, cárcel y embargo, afectar la libertad y afectar el bolsillo de quienes se están beneficiando de esta situación en Nicaragua, perjudicando, violando los derechos de muchas personas. Creo que este seminario, con esto termino, probablemente sea el primer paso para un trabajo conjunto de una coalición internacional de profesionales y ONG en pro del Estado de Derecho. Cuando Dagmar hablaba de 277 presos políticos, por ejemplo, es una cifra vergonzosa. Debemos terminar con eso a la brevedad y creo que este seminario, y por eso felicito a Fundamedios, Voces del Sur, Fundación Chamorro, es un llamado de atención, pero además probablemente de alguna forma sea la primera reunión de trabajo pública para un equipo de tarea, un grupo de trabajo a nivel internacional para apoyar la lucha que heroicamente se está dando en Nicaragua. Muchas gracias.
En efecto, Ciro, es decir, lo más importante es que la comunidad internacional no deje caer a Nicaragua, y aquí voy a también nombrar que en este momento existe también una iniciativa que se llama Sé Humano, y es una iniciativa que busca presionar a nivel internacional para la liberación de los 177 presos. Quiero ahora, una vez que hemos tenido estas importantes intervenciones de cada uno de ustedes con los distintos puntos de vista, abrir un poco el diálogo, y más que preguntas específicas, que podamos conversar y aportar a estas soluciones, a buscar de qué manera desde los distintos organismos, desde los distintos sistemas, desde los distintos países, se puede apoyar a la sociedad civil en Nicaragua. Recordemos que desde el 2008 han sido clausuradas más de 100 organizaciones de la sociedad civil, y es tan ridículo como Operación Sonrisa, o la Asociación de Nefrólogos, la Asociación de Diabéticos, la Asociación de Lucha contra el Cáncer Infantil. Han sido clausuradas todas estas organizaciones. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro cerró sus operaciones mucho antes de que entre en vigencia la ley de agentes extranjeros en 5 de febrero del año 2021, justamente preveyendo el no entrar en este tipo de controles, de los cuales se les acusa posteriormente. Pero adicionalmente, la gente que ha estado ejerciendo la defensa están detenidos. Tenemos más de 200,000 personas que están en el exilio, y a nivel de abogados detenidos están Roger Pérez, Oviedo, José Palais, Mauricio Díaz y Edgar Parrales, abogados que han estado en su ejercicio profesional defendiendo detenidos, y que terminan compartiendo celdas o espacios infrahumanos como están en el Chipotle. Orvieta, y antes de entrar al diálogo de todos, ¿cómo se puede ejercer la defensa en esas condiciones? Orvieta, te escuchamos. ¿Cómo se puede ejercer la defensa en Nicaragua desde esas condiciones tan graves para los propios abogados, que no pueden ver a sus defendidos y que corren el riesgo de terminar presos? Creo que estamos con... Orvieta, ¿nos escuchas? Qué difícil. No sé que estén puertas. Las autoridades encargadas de la investigación. Dile que apague la cámara, Dagmar. Orvieta, mejor si apagas la cámara. Sí, gracias. Si apagas la cámara y nos comentas. Son los problemas de conectividad que tenemos en Centroamérica, en Nicaragua, y por supuesto están afectando a esta intervención. Orvieta, hasta en efecto, Dagmar, ¿te escuchamos te decía ahí? Que sí, a ver. Sí, les escucho perfectamente. Les escucho perfectamente. Sí, te escuchamos ahí. ¿Puedes comentarnos de qué manera se puede ejercer la defensa de las personas acusadas cuando los mismos abogados corren el riesgo de ir presos o han tenido que exiliarse? Bueno, creo que en función del panel, para que podamos seguir debido a los problemas de conexión que está teniendo Orvieta, pues les planteo a todos ustedes, es decir, hemos hablado del mecanismo que ha sido aprobado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, hemos hablado de las distintas acciones que se han implementado o no se han implementado todavía desde los sistemas de la OEA. ¿Qué es lo que puede hacer la sociedad internacional, la comunidad internacional por Nicaragua? Y dejo abierto aquí el micrófono para que vayan tomando la palabra y vayamos poniendo sobre la mesa aquellas propuestas que como organizaciones internacionales, como sociedad civil internacional preocupada por Nicaragua, queremos ver, queremos impulsar. Si me permites, Dagmar, hay muchos conflictos que están compitiendo, desgraciadamente, con Nicaragua, y el tema de la invasión de Rusia a Ucrania es un tema de grandes dimensiones. Entonces, estamos obligados a intensificar los llamados, a hacer conciencia en relación con la situación de Nicaragua. Todo lo que sea difundir
es fundamental. Lo segundo es apoyar con recursos concretos a la disidencia. La mayor parte de ellos se concentra aquí en Costa Rica, pero requieren más apoyo para ser mucho más efectivos en sus acciones y particularmente los comunicadores. Ellos tienen sus medios de comunicación operando desde acá, requieren un poco más de financiamiento, participación en los programas, etcétera, etcétera. Y finalmente, intensificar la presión sobre nuestras propias autoridades. Sigue siendo vergonzoso, insisto, sigue siendo vergonzoso que la OEA no se pronuncie de manera determinante sobre este tema. Aquí en el hemisferio no podemos bajar la guardia porque la lucha, en el caso de Nicaragua, la tiene que llevar adelante la misma región. No podemos esperar que otros países de otras regiones, mucho menos ahora con lo que pasa en Europa, venga a sustituir nuestro liderazgo. Yo diría que en primer término hay que documentar, porque los regímenes de esta naturaleza no son eternos, pueden durar, pero tienen un fin, y cuando eso ocurra en el periodo de transición que vendrá subsecuentemente, es muy importante poder tener la información a disposición para establecer las responsabilidades que correspondan. Y en segundo lugar, creo que efectivamente, dado que no es posible alcanzar estándares básicos de justicia al interior de Nicaragua, la esperanza entonces se concentra fuera del territorio nicaragüense. Y ahí hay básicamente dos ámbitos en los que esto puede ocurrir. En el ámbito de organizaciones como Naciones Unidas, efectivamente con el mecanismo creado recientemente de determinación de hechos, se pueden conseguir elementos importantes de presión internacional, como ha ocurrido en Venezuela. Hay que recordar que Maduro prohibió que la Fact-Finding Mission, la misión de determinación de hechos creada por el Consejo de Derechos Humanos, ingrese al territorio venezolano, y sin embargo esa misión ha venido cumpliendo con información obtenida desde fuera un rol importantísimo para explicar lo que ocurre en ese país. Lo mismo con la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, y recientemente veremos ahora qué va a pasar ahí también con la Corte Penal Internacional. Entonces creo que ahí hay un ámbito importantísimo de exposición de estas arbitrariedades y estas vejaciones y de presión al régimen. Y lo segundo está por el lado de otras jurisdicciones, porque estamos hablando de dinero procedente de corrupción, delito precedente, que es lavado en países como Estados Unidos o en las distintas zonas de Europa. En este momento, por ejemplo, a nivel internacional hay 116 procesos penales seguidos en 21 jurisdicciones, Estados Unidos la más importante, con 44 casos, contra cleptócratas venezolanos integrantes de la red criminal que lidera Maduro. Y eso también es un elemento muy importante de persecución judicial, sanción y presión para poner término a este tipo de actividades criminales. Dagmar. Adelante, por favor. Escuchando los expositores que han precedido y también considerando la experiencia internacional en situaciones similares, creo en términos generales que hay dos variantes. En primer lugar, una de defensa a las víctimas más directas, en este caso a las centenares o miles de personas que puedan estar encarceladas, privadas de libertad, sus derechos siendo conculcados o violados, el debido proceso, en la justicia penal o en la justicia de otra naturaleza, con un especial énfasis en la situación de los abogados y abogadas, porque a la medida que se logra inhibir la actuación de los abogados y abogadas a nivel local, evidentemente cualquier dictadura o cualquier gobierno no democrático logra avanzar muchísimo en sus objetivos, porque inhibe de la defensa a aquellas personas a las cuales ataca a nivel local. De manera tal que una primera variable en una estrategia global es de defensa. Y la segunda es de ataque, porque junto con las máximas autoridades, en este caso el presidente, su esposa o el grupo más cercano, evidentemente que en estados no democráticos la corrupción cunde, y eso significa que necesariamente alrededor de ellos o con ellos existen funcionarios públicos y empresarios privados que lucran de esta corrupción, y evidentemente, particularmente en un país como Nicaragua, sus actuaciones o su desarrollo económico tiene un alcance internacional.
en la medida en que es posible utilizar, y algo de eso se mencionó en la expresión, en las presentaciones que me precedieron, tanto de José Ugaz como de Jocelyn, evidentemente que ocupar el marco regulatorio internacional o la infraestructura en materia de lavado de activos, corrupción, mediante la apertura de juicios en contra de las personas beneficiadas económicamente de manera corrupta, creo que es posible avanzar. Si nosotros seguimos el dinero de la corrupción, vamos a llegar al corazón del régimen y tal vez podamos lograr en un mediano o largo plazo, jamás en el corto plazo, avanzar en una solución de fondo que pareciera ser que solo puede ser el restablecimiento de la democracia, lo que supone la salida o el encarcelamiento de los líderes de un gobierno esencialmente corrupto y violador de los derechos humanos. Perfecto. Paolo, tal vez la función de la OEA, ¿no? ¿Cómo logramos que la OEA tenga una presencia mucho más fuerte, más determinada para manejar el tema de Nicaragua? Bueno, eu acompanho a visão crítica de Laura em respeito ao funcionamento do sistema interamericano. Eu creio que o sistema interamericano ha falhado com Nicarágua e ha perdido as oportunidades de activar a única sanção que tem à sua disposição, que é a Carta Democrática, quando a Comissão Interamericana entregou todos os registros, documentação, seus informes, quando a repressão estava em sua máxima potência e quando reiteradamente se ha recrudescido essa violência ao longo do tempo, sem cesse da violência, ao contrário, não? Sucessivamente e periodicamente foram sendo incrementadas novas medidas repressivas em uma escala crescente, e isso não ha permitido priorizar, não ha significado priorizar a situação de Nicarágua ao momento oportuno, ao ponto em que, quando se decide finalmente ativá-la, na verdade foi em reação à denúncia do governo, à Carta Democrática, já anunciando que ia sair do sistema interamericano. E agora a discussão é outra, não? Tem que ver mesmo sobre o tema de respeitar ou não a vontade dos estados, de pertencer ou não a determinados sistemas, e aqui não há a variável que se ha registrado para a Venezuela, por exemplo, quando o Poder Executivo denunciou, pero a Assembleia Legislativa lo questionou, e em Nicarágua não, o Poder Executivo e a Assembleia Legislativa todos no mesmo caminho, ou seja, o ponto de inflexão que permitiria um questionamento jurídico desse acto que foi utilizado para a Venezuela, em Nicarágua não existe. De maneira que, apesar de que o sistema, a Comissão Interamericana, a sua vez, por mandatos que são conferidos desde outros tratados de direitos humanos, que não apenas a Convenção Americana, que seguem vigentes dentro de Nicarágua e que também traem mandatos e competência da Comissão, vai seguir com sua labor de monitoreio específica em matéria de direitos humanos. Pero a búsqueda de uma solução à crise para empurrar a uma pressão hacia uma transição democrática, desafortunadamente, não se logrou desde o funcionamento do sistema interamericano. De maneira que minha expectativa e todas as minhas esperanças hoje estão todas centradas no sistema universal, porque quando o Conselho de Direitos Humanos decide adotar a criação de um mecanismo internacional com dientes, forte, não? Como é a criação do grupo de expertos que ha sido aprovada agora recentemente, nivelando e generando uma resposta similar para Nicarágua, tal qual se ha criado para um mecanismo como para a Ucrânia, para a Etiópia, para a Síria, o sistema universal está enviando mensagem muito forte de desaprovação às respostas do Estado bajo as oportunidades que lhe foram oferecidas, incluso por a alta comissária de direitos humanos, com seus reportes em los últimos tempos. O que chama mais minha atenção é a novidade que nessa resolução do Conselho de Direitos Humanos, mais allá de otorgar mandato a esse grupo de expertos para realizar uma ampla investigação e registro e documentação de los hechos e suas circunstâncias, tarefa, abre parênteses, que ha sido já hartamente realizada por as organizações de direitos humanos, por a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por el GIEI e por a própria Oficina da Alta Comissionária de Direitos Humanos, talvez Nicarágua ha sido uma das crises mais recentes, mais bem documentadas, porque exatamente ocorreu já dentro do fenômeno do uso das tecnologias, das gravações, dos teléfonos móveis, dos estudantes aí. A verdade é que o mandato que se otorga para que esse grupo pueda fazer gestiones hacia a abertura de canais de diálogo, tanto com as autoridades nicaragüenses, pero também com outros atores do sistema internacional,
é um mandato novedoso, não, que não necessariamente estava previsto para os demais e que pode, ojalá, se cresce essa pressão no âmbito internacional sobre Nicarágua, poderá empurrar o Estado a começar a fazer algumas concessões, porque não é sustentável esse processo de cierre do escrutínio internacional e de aislamento que o país vive. Um país que tem profunda integração cultural com os demais países vecinos, com sua gente, com Latinoamérica, em sua cultura, não, em las famílias. Não é sustentável seguir aislando o país desta maneira. Em algum momento vai abrir-se, obviamente, uma brecha aí em la qual, em seguida, passarão todas as demais oportunidades. E eu creio que essa brecha tem que ver com priorizar centralmente os temas humanitários, que é a imediata liberação dos presos políticos, a abertura de um canal humanitário com segurança para o regresso das pessoas exiliadas e a descriminalização de todos aqueles que han sido levados à clandestinidade por ausência de liberdades públicas dentro do país. Jocelyn, tal vez alguna idea adicional. Estoy escuchando muy atentamente y la verdad es que hay que buscar esos mecanismos con dientes. El Gafi es un mecanismo con dientes, pero como decía Laura Chinchilla, los países tienen miedo, pero hasta ahora Nicaragua ha manejado con demasiado éxito ese sistema. No, cuando ellos han presentado información falsa al Gafi, no ha habido una respuesta fuerte, bien informada del sector para decir, ojo, lo que está diciendo el Estado no es correcto. Entonces, empoderar a socios en El Salvador y sus aliados en el exterior para que informen a diferentes mecanismos esa evidencia que están juntando. A diferencia de la evidencia en teléfonos celulares y casos jurídicos, el lenguaje del Gafi es un lenguaje nuevo para muchos defensores. Las pruebas, los estándares del Gafi son nuevos y es cuestión de empoderarse de esos estándares y utilizarles para buscar algo de contabilidad de ese mecanismo que sí tiene dientes. Va a requerir mucha incidencia porque el Gafi y el Gafila son mecanismos de países y no va a ser fácil, pero los nicaragüenses y sus aliados sí pueden hacer un esfuerzo para incidir y si quisieran tener más información, estoy disponible, pueden escribirme a jnieva@icnl.org. Perfecto. Y yo creo que es importante nombrar también que el manual del perfecto dictador se va repitiendo, ¿no? Y vemos ya que en El Salvador la Corte ha sido cooptada, tenemos una ley de agentes extranjeros, se implementó recién la ley que penaliza con 15 años de prisión a quien publique información de lo que dicen las pandillas, con lo cual tenemos ya una ley de ciberdelitos y de censura implementada que está poniendo límite a la libertad de expresión. ¿Cómo controlar que esto de aquí no se desborde a todos los demás países y satisfaga el hambre de todos los autoritarios que pululan nuestras Américas? Bueno, ese es el verdadero desafío de nuestros tiempos, ¿no? O sea, ¿cómo pasar de esas alertas, de esas reacciones que ocurrían ante cambios abruptos en el orden constitucional, ante asonadas militares, golpes de Estado, a lo que es un seguimiento de este tipo de deterioro que se da desde adentro por parte de quienes han llegado imbuidos de la legitimidad de origen que da el voto, ¿no? Y que empiezan a trabajar para básicamente desmantelar las democracias. Definitivamente hay toda una discusión que es muy relevante en este momento sobre las reformas que requiere la Carta Democrática. Precisamente cuando se han cumplido los 20 años de la misma. Entre las reformas hay diversas propuestas, pero sin lugar a dudas una de las que más llaman la atención, pero posiblemente toparán con la reacción negativa de gobernantes, es habilitar más fuertemente
a otros poderes, no solamente el poder ejecutivo, sino el poder judicial, las legislaturas, a sectores de la sociedad civil para activar o solicitar la activación de una serie de mecanismos. Definitivamente vamos de nuevo en América Latina hacia una era de hiperpresidencialismos y entonces tenemos que prepararnos para eso. Dagmar. Sí, adelante. Me gustaría tal vez, yo creo que estamos ya en las reflexiones finales, sí. Reiterar una idea. Creo que es fundamental, y me refiero a nosotros, no me refiero a todos los que han estado trabajando durante todo este tiempo en Nicaragua y fuera de Nicaragua por avanzar por enfrentar el problema, pero creo que es fundamental pasar de la reflexión a la acción. Y en segundo lugar, creo que hay otro concepto que hay que considerar, porque terminando este seminario, muchos de nosotros vamos a volver a una vida relativamente tranquila en el lugar en que estemos en nuestros países de residencia. En este caso, Chile, relativamente tranquila, no absolutamente tranquila. Pero lo que quiero decir es que no podemos perder el sentido de urgencia porque la situación en Nicaragua es dramática para muchísimas personas. Hoy día hay personas encarceladas, hay personas privadas de libertad, se están violando sus garantías de derechos, se están conculcando derechos básicos, se está afectando la vida, la integridad física, la integridad corporal, y desde esa perspectiva, por lejano que sea para nosotros lo que está ocurriendo dentro de Nicaragua, creo que la situación es dramática y urgente. Tienen razón cuando dicen, la expresidenta Laura, que la situación, por ejemplo, de Ucrania, la invasión a Ucrania puede capturar la atención pública. Y obviamente día a día van a seguir ocurriendo hechos a lo largo del planeta donde hayan violaciones graves con imágenes terribles que nos van a llamar la atención y nos van a interpelar. Pero no podemos olvidar, aunque no tengamos esas imágenes día a día, aunque no se trate de una invasión con tanques ni ataques con misiles, que hoy día los derechos humanos están siendo gravemente afectados para miles de personas en Nicaragua, muchas de ellas ya en el exilio, y por lo tanto no solo debemos pasar de la reflexión a la acción, sino que además debemos hacerlo con un sentido de urgencia. Y creo que este seminario, reitero, es un primer paso, ojalá casi una primera sesión de trabajo de un grupo internacional para sumarse con una pequeña grano de arena a los esfuerzos que están desarrollando muchas personas en Nicaragua y a nivel internacional en favor de los derechos humanos en Nicaragua. Nuestro absoluto compromiso de seguir manteniendo esa luz siempre encendida. Reflexiones finales de los demás. ¿Quién sigue? Solo puedo aportar que en esa situación tan urgente tenemos muy presentes los peligros verdaderos, la necesidad de no empeorar la situación de seguridad de nuestros compañeros en el país y la importancia de que su voz sea escuchada a través de diferentes mensajeros. Que el hecho de que estén trabajando con tanto miedo no efectivamente los silencie a los colegas en Nicaragua. Creo que es importante no perder de vista, como ha señalado la Comisión Interamericana, que la gran corrupción, la corrupción en general, es también una violación de derechos humanos. Entonces, no solamente se viola derechos humanos cuando hay procesos arbitrarios, detenciones, desapariciones o asesinatos, sino también cuando se desvían fondos, grandes cantidades de fondos que tienen un impacto en la calidad de vida y en la posibilidad de no vivir acorde con la dignidad humana. Creo que el régimen de Ortega es un régimen que también viola derechos humanos a través de prácticas de gran corrupción y eso no puede perderse de vista en una agenda para recuperar la democracia en nuestro país. Gracias, José, por ese aporte. Paulo. Bueno, yo particularmente creo que hay luz, siempre hay luz y hay que mantener el espíritu de resistencia democrática porque ese es el ejemplo que la gente dentro de Nicaragua nos está transmitiendo, que a pesar del peor ambiente de represión, de intimidación, de restricción a las libertades, siguen ahí luchando y denunciando con mucho coraje. Muchos de ellos han tenido que salir y viven en el exilio, pero muchos de sus familiares todavía están ahí dentro.
y me encanta saber que se puede hoy también contar con otros sistemas, como el propio sistema de monitoreo del sistema financiero internacional, de la lucha contra la corrupción, para sumarse a todo el movimiento de derechos humanos y fortalecer esta presión, que yo creo que es la que todos nosotros debemos concentrar nuestras energías alrededor hacia una efectiva transición democrática, ¿no? Empujar al gobierno porque sabemos que esa es la etapa fundamental para que Nicaragua pueda volver en libertad y pueda volver a tener democracia, ¿no? Entonces, ¿dónde están las estrategias y las oportunidades para abrirse una agenda de transición democrática? Voy a dejar esa conclusión mucho más como una reflexión para que podamos orientar las frentes donde cada uno de nosotros estemos para ese objetivo común de empujar a una transición democrática dentro del país. Gracias a todas las personas que han participado en este foro por sus opiniones, por sus pensamientos. Les transmitimos a todos los nicaragüenses nuestra solidaridad. Estamos con ustedes, no los dejamos solos. Sabemos que es duro y a Orieta nuestra solidaridad particular, que ni siquiera pudo conectarse bien. Es decir, afortunadamente tuvimos sus primeros minutos de intervención para que nos cuente el horror de estos juicios y el pormenor de cómo fueron las violaciones a estos procesos y que tenemos que seguir denunciando. Así que nuestra solidaridad permanente como Voces del Sur, el conglomerado de 14 países, organizaciones que monitoreamos la libertad de expresión, estaremos presentes para poder seguir apoyándoles. Y nuestro llamado pues a todas las organizaciones en todos los países, en todo el continente, para que no dejemos solos a Nicaragua y no dejemos solos tampoco a otros países que van cayendo en el mismo trend. Entonces, vemos a Salvador que está por allí y quiero aquí nombrar a Bertolt Brecht, el poema que él citó del pastor protestante Martin Niemöller, que decía que cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas guardé silencio porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas guardé silencio porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas no protesté porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a buscar a los judíos no pronuncié palabra porque yo no era judío. Cuando finalmente vinieron a buscarme a mí, ya no había nadie más que pudiera protestar. Creo que es nuestra obligación como ciudadanos que creemos en la sociedad civil y en la democracia, que creemos en la libertad, siempre protestar y estar junto a aquellos que ahora están luchando por su libertad. Muchísimas gracias, Laura, Jocelyn, Ciro, Paolo, José. Gracias a todas las personas que nos han acompañado y nuestra solidaridad con Nicaragua. Gracias, adiós.